En el libro de los Hechos, el bautismo no era la excepción de las prácticas comunes de la iglesia, era la norma. En este mensaje voy a explicar por qué debes de bautizarte y lo que realmente significa. Soy Walo Salinas, acompáñanos en este mensaje. Gracias a Dios por este día, gracias que podemos estar en su iglesia y adorar y celebrar y reconocer que Dios ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel? Su misericordia es por los siglos. Y fíjate que eso lo venimos cantando desde el Antiguo Testamento, ¿no? Generación tras generación. Si pueden compartir algo en común, es reconocer que Dios ha sido bueno y que su misericordia es para siempre. Gracias a Dios por eso. Sean todos más que bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Es un gusto recibirlos. Si es la primera vez que nos visitas, nos haces el honor de estar aquí. Quiero decirte que estamos orando por ti, estamos orando por tu familia y bueno, estamos muy agradecidos de recibirte hoy en casa. Te queremos dar un fuerte aplauso de bienvenida si nos visitas por primera vez, nos ayudas celebrando. Y el día de hoy traigo un mensaje que estoy seguro que Dios va a hablarnos a todos. Yo quiero invitarte que ahorita voy a decir de qué vamos a estar hablando, pero si tú ya has oído de esto, te quiero invitar a que abras tu corazón, que trates de escuchar como si nunca antes habías escuchado de esto. Y si es la primera vez que lo escuchas, pues bro, gracias a Dios por eso. Vamos a hacer, ya la estoy haciendo mucho de emoción, mi especialidad. Vamos a hacer esto, vamos a leer una porción un poquito larga de la escritura, vamos a orar y vamos a estudiar la Biblia juntos acerca de un tema particular. ¿Estás conmigo? Fíjate bien, vamos a leer Hechos capítulo 8 y vamos a leer a partir del versículo 26, ¿ok? Hechos 8, 26. Y dice así la palabra del Señor. Ahorita voy a decir qué vamos a hablar. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mandato de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Ahora venía de regreso, sentado en un carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías, versículo 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Entonces Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos de que alguien me lo explique? Le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando desde esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Y mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Y esta es la palabra del Señor. Todos estos pasajes que acabamos de leer los vamos a explicar, los vamos a estudiar y Dios va a hablar algo a nuestros corazones. Solamente quiero orar y decirte que mi mensaje el día de hoy lo titulé: hazlo público, hazlo público. ¿Oramos? ¿Está alguien animado el día de hoy? ¿Está alguien despierto el día de hoy? A la iglesia se viene con ganas. Y si vienes cansado, por eso te pusimos café en la entrada, ¿okay? Para dar una ayudita por ahí. Pero bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este día que podemos reunirnos para adorarte, para celebrar el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Yo pido que tomes este tiempo y puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Yo te pido que bendigas cada familia aquí presente y cada familia aquí representada.
que bendigas, Señor, su salud, que bendigas sus vidas, Señor, que bendigas en medio de cualquier circunstancia, Señor, que venga tu mano poderosa para seguir trayendo salvación, transformación, tu favor y tu gracia que siempre nos sostiene. Yo te pido que el día de hoy podamos descansar en ti y recibir de ti lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, con atención, con expectativa y con mucha fe, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, y todo central dice amén y amén. Le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Cuando leemos los pasajes que acabamos de considerar, en resumen, acabamos de ver una historia de dos personas: Felipe, un discípulo del Señor, y a este etíope, ¿sí? Este hombre que viene de Etiopía, un hombre de autoridad. Y lo que acabamos de leer es un encuentro maravilloso, fascinante. Vemos cómo Dios obra en la vida de este etíope. Ahora, quiero poner algo en perspectiva. Felipe estaba sirviendo al Señor en la ciudad de Samaria. O sea, su trabajo tenía un impacto o una influencia o un alcance nivel ciudad. Sí, Felipe trabajaba con miles de personas, les predicaba, los discipulaba, los enseñaba, tenía mucho trabajo. Pero lo que empezamos leyendo es que un día el Espíritu Santo le dijo: Felipe, salte de ahí y te voy a llevar a otro lugar. Sí, entonces Felipe se sale de esta ciudad, deja este ministerio tan grande y tan influyente, y de repente el Espíritu Santo le dice: Felipe, ve para servir a este etíope, a este hombre que viene en un carruaje. Felipe va y entiende que Dios quiere hacer algo con este etíope. Es fascinante leer estos versículos porque puedo ver el corazón de Dios, tan grande como para salvar y transformar a una ciudad, pero tan íntimo y tan cercano como para ir a la vida de una sola persona. Yo leo estos pasajes y no puedo dejar de pensar en esta enseñanza que Jesús, nuestro buen pastor, nos hizo, que dice que deja las 99 y va por una. Y aquí literalmente el Espíritu Santo dirigió a Felipe para dejar a toda una ciudad para ir por un etíope que necesitaba escuchar la buena noticia del Señor. Es fascinante lo cercano, lo específico, lo puntual que es nuestro Dios para cada uno de nosotros, de tal manera que podemos decir que Dios está obrando en Central, pero Dios está obrando en tu vida. Y a Dios le importa lo que hacemos todos juntos, pero a Dios le importas tú. Y Dios está viendo la alabanza colectiva del día de hoy, pero está escuchando tu alabanza personal. Porque Dios es un Dios grande, pero un Dios cercano también. Y esto lo vemos muy palpable, pero lo que acabamos de leer es un encuentro, una persona que conoce a Cristo por primera vez. Y por cuestiones de tiempo, lo voy a enumerar en 4 movimientos, lo que acabamos de leer. Sí, son 4 movimientos muy específicos que vemos plasmados en esta historia, pero que fíjate bien, vemos plasmados también en la realidad. Muchas veces sucede así. Punto número 1, vemos que este hombre de Etiopía tiene conocimiento y temor de Dios en su corazón. Dice la Biblia que este hombre estaba haciendo 2 cosas. La primera, venía de Jerusalén de adorar. Entonces este hombre era un adorador. Ahora, venía de Jerusalén. Pues sí, es que los judíos iban a Jerusalén a adorar. Sí, pero él no era de Jerusalén, o sea, él no era judío. Este etíope, puedes estudiarlo, te puedes dar cuenta que la probabilidad es que él no era de nacimiento judío. Él no había crecido en la religión, él no había crecido bajo esta enseñanza de la escritura de Dios, pero había una convicción en su corazón de tal manera que dice la Biblia que él fue a Jerusalén a adorar. Ahora, era muy común de aquellos días de que si no eras judío, sí te dejaban adorar, pero de lejos. Había un patio que era el patio de los gentiles. Entonces, todos los que sí eran judíos, los que traían como que la licencia, ¿verdad?, el pedigrí del linaje, los dejaban adorar aquí adentro. Pero si fuéramos nosotros el día de hoy, estos judíos estuviéramos adorando aquí, y el etíope estaría allá en el lobby escuchando en alguna bocina o algo así. A los gentiles los dejaban en un patio afuera, escuchando de lejos y adorando de lejos, porque no eran dignos, vamos a decir. Y este hombre de autoridad fue a adorar a Jerusalén. Viene de regreso, pero luego la Biblia nos deja ver otro vistazo muy lindo, muy especial. Viene leyendo la Biblia. Era un hombre devoto, era un hombre
que tenía temor de Dios. Era un hombre que tenía cierto conocimiento de parte de Dios, de Dios, tenía como que este temor de Dios, pero aún no había conocido a Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas personas conoces tú el día de hoy? ¿O cuántos de nosotros fuimos y nos podemos identificar con este etíope? De decir, pues yo tenía cierto conocimiento de Dios, yo sé cosas de Dios. De alguna manera, en algún punto de mi vida fui a la iglesia, a la escuelita dominical, a misa, a una reunión, lo que sea. He escuchado cosas de Dios y tengo temor de Él. O sea, cuando hago un viaje, pues ahí oro nomás para que no se nos ponche la llanta, ¿verdad? En la entrada de mi casa tengo una Biblia abierta por si entra un ladrón, pues la Biblia lo derribe. O sea, a lo mejor ya hay un temor de Dios hasta que llega un día en donde conoces a Jesucristo y todo empieza a cobrar sentido y todo se empieza a volver real. Sí, entonces esto le pasó al etíope. Número uno, él tenía temor y conocimiento de Dios, pero ¿qué hace Dios? Número dos, Dios envía a un evangelista a su encuentro. Sí, Dios se encarga siempre de enviar a este Felipe a tu vida. Todos aquí tuvimos un Felipe. Sí, todos aquí tenemos un Felipe. Mi Felipe está aquí en Central sirviendo conmigo. Sí, este Felipe estuvo orando por mí mucho tiempo, creo yo, es lo que me dijo, ya no estoy seguro. Pero estuvo orando porque yo pudiera conocer a Cristo, ¿no? Dios nos envía a un Felipe y te quiero dar esta buena noticia. Dios te envió un Felipe o una Felipa, ¿verdad? Pero tú vas a ser el Felipe o la Felipa de alguien más. Porque Dios vio a este etíope, hijo, él tiene temor mío, él tiene devoción, como Cornelio en Hechos 10, dice que Dios escuchaba sus oraciones, pero ellos necesitaban llegar a Cristo. Entonces Dios envía a Felipe, y cuando llega Felipe da la casualidad que el etíope está la diosidencia, como decimos, que Felipe está leyendo de los versículos más mesiánicos que hay en el Antiguo Testamento, el cordero que fue inmolado, trasquilado, etcétera, etcétera. Y entonces es impresionante porque el etíope le dice a Felipe, oye, esto de este cordero que fue inmolado, o sea, ¿fue Isaías o fue alguien más? O sea, aparte en bandeja de plata, ¿verdad? Y entonces Felipe le dice, no hombre compadre, porque Felipe era de Monterrey. Dice, compadre, déjate cuento. Y le dice, pues súbase al carruaje. Y se sube al carruaje. Y dice algo bello en la Biblia, que Felipe no le sacó un tratado, no le sacó un folleto, no le dijo, mira, aquí está el folleto de los 6 principios espirituales o algo así, que no lo estoy criticando, pero quiero que veas lo que hizo Felipe. La Biblia nos acaba de decir, es que se sentó en su carruaje, que acompañó su camino, y dice que desde la porción de Isaías comenzó a explicarle las escrituras hasta llegar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Felipe le dedicó tiempo hasta que le presentó a Cristo Jesús. Así que Felipe le predica el evangelio. Número uno, alguien con temor de Dios. Número dos, Dios le envía a un Felipe. Número tres, se le predica el evangelio. Pero quiero que veas el cuarto movimiento. Dice Hechos 8:36, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco, el etíope salió del etíope, le dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Ahora, ¿cuántas veces te ha pasado, verdad, que conoces a alguien que tiene temor de Dios y luego Dios te usa para predicarle y luego esa persona llega al conocimiento de Cristo? Probablemente te ha pasado 1, 2, 3, 100, varias veces. Qué bueno. ¿Cuántas de ellas te ha pasado de que a la persona le predicas y concluye diciendo, quiero bautizarme, ¿dónde hay agua? Y te darás cuenta que no es como el resultado final más común. A veces es como que no conocía a Dios, me hablaron de Dios, llegué a la iglesia, le entregué mi vida a Cristo, y lo más común es, y me involucré, empecé a servir, empecé a ir a un instituto bíblico, me metí a un curso bíblico, empecé a estudiar la Biblia, y eso es lo que estamos más acostumbrados. Pero en nuestra mente la lógica no es todo esto pasa y la conclusión de todo lo que acaba de pasar es un bautizo. Pero cuando tú lees el libro de los Hechos, la historia de los apóstoles, esa era la conclusión casi por excelencia. No era la excepción. Este etíope no traía una idea especial acerca del bautizo, era lo
normal, era lo lógico, era lo obvio. Cuando la gente recibía el evangelio, la conclusión lógica no era, se me hace que ahora sí voy a empezar a ir a la iglesia. La conclusión no era, en una de esas sí voy a servir, voy a ir al comedor a llevar despensa. Cuando escuchaban el evangelio, la conclusión es, me tengo que bautizar. Y la pregunta es, ¿por qué? Y velo, o sea, ¿no me crees? Lee Hechos, solo son 28 capítulos, léelo en tu casa y lo vas a ver desde esa óptica, como siempre terminan con temas de bautizos. Era lo normal, no era la excepción, era la norma, esta progresión. Sí, y yo quiero el día de hoy, a través de esto que estamos leyendo, quiero ver y quiero convencerte y quiero que podamos convencernos de la importancia del tema de los bautizos. Si no te has bautizado, te voy a convencer de lo importante que es esto para tu vida. Y si ya te bautizaste, te quiero convencer de la importancia de esto para que puedas compartirlo con otros. Sí, y para que puedas ver a la luz de la Biblia lo que hiciste el día que te bautizaste. Así que quiero responder 4 simples preguntas en torno al tema de los bautizos. Vamos obviamente próximamente a celebrar bautizos el 13 de junio. Todos están invitados, es una fiesta, ¿sí? Si se van a bautizar, si se va a bautizar una persona, como quiera lo vamos a hacer. Se va a bautizar una persona, si es el caso, y nos vamos a celebrar a esa persona, y vamos a celebrar, y vamos a comer, y vamos a disfrutar ese día, y vamos a pasar un día juntos como iglesia muy padre. Así que si te vas a bautizar, más bien, si no te vas a bautizar y no conoces a nadie que se va a bautizar, como quiera ven. ¿Sí me explico? Estamos todos más que invitados a convivir el 13 de junio. Pero ahí te van las 4 preguntas. Número 1, ¿estás conmigo? Sí. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué debo bautizarme? Pudiéramos pensar que el bautizo, sí, es algo espontáneo, es algo esporádico, es algo sensacional. Me refiero a que de repente alguien dice, como que sentí, ¿verdad? De repente lo sentí, la vibra del bautizo, ¿verdad? Me sentí, ¿verdad? Y a veces lo vemos también como una opción dentro de las actividades de la iglesia, como que este año sí traigo ganas de bautizarse. Me hace que este año sí, ¿verdad? Y luego, no sé, resulta que la alberca está fría y luego no, como que no me dio paz la temperatura del agua. El año que entra, háganlos por eso los estamos haciendo en junio, ¿eh? Los íbamos a hacer en diciembre, pero por amor a usted. En el río Ramos lo íbamos a hacer, pero bueno, una alberquita así. Pareciera que fuera así como que algo opcional, como que si lo sientes, como que si te da ganas. Pero cuando tú lees el libro de los Hechos, para ellos no era algo así como que hoy se me antojó que traía ganas de bautizarme. No es como que hoy me nació. Para ellos era así como lo más importante. ¿Sabes por qué? Para ellos era un acto de obediencia a Cristo Jesús. Ahora probablemente digamos, chis, ¿a poco hay un mandamiento en la Biblia que dice, os bautizaréis? ¿Verdad? Y así como lo digo, pues no hay un mandamiento que dice, os bautizaréis. Pero quiero que veas la gran comisión, que es la plataforma, o sea, es el fundamento que recibieron los apóstoles para que la iglesia exista el día de hoy y para que estemos aquí en Central. Ellos recibieron esta gran comisión de Jesús, lo tomaron como aquello a lo que Jesús los había mandado. Y dice Mateo 28:18, dice, Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús está diciendo, como yo mando, como yo tengo toda la autoridad aquí en el planeta Tierra y en la eternidad, basado en la autoridad que yo tengo, dice el versículo 29, por lo tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, los discípulos tenían una instrucción muy clara de Jesús. Tengo que ir, llevarle a Braulio el evangelio, predicarle el evangelio, empezar a enseñarle la palabra de Dios. Y luego Braulio me va a decir, ¿y qué más? Le voy a decir, y voy a decir, discípulate y bautízate. Esa era la lógica en la mente de los discípulos, porque esa fue la instrucción específica
que Jesús le dio a sus discípulos. Era normal para ellos, no era una pieza opcional o decorativa de la vida de fe. Era básicamente parte de los pilares principales de la respuesta al Evangelio. Quiero que veas, Hechos capítulo 2 es este versículo famoso en donde están orando y de repente viene el Espíritu Santo y los llena a todos y lenguas de fuego se pone sobre sus cabezas y empiezan a hablar otros idiomas que ellos no conocían. Gente de todas las naciones escuchaban que Dios era glorificado a través de estas lenguas, y entonces Pedro se pone de pie y empieza a dar una predicación épica. O sea, son de las mejores predicas que yo creo que Pedro dijo. Y Pedro empieza a hablar de Jesús y empieza a hablar de Cristo con un fuego en el corazón y está predicando, ¿verdad? Pero la prédica es retadora, la prédica era confrontativa, porque Pedro entonces concluye que es Jesús y dice: Jesús al que ustedes crucificaron. O sea, imagínate que te cuento la historia del Mesías, digo, bueno, y él lo acabas de matar tú. Y Pedro concluye así de una manera súper confrontativa. Entonces dice el versículo 37 de Hechos 2, dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué hemos de hacer? Escucharon la prédica y dijeron: pues ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Versículo 38, vea la respuesta de Pedro: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Venía en la predicación del Evangelio. No era así que, oye, si un día te dan ganas, también en la iglesia manejamos lo que viene siendo bautizos. Era parte de la predicación. Y fíjate, la gente escuchó eso, y más adelante en el versículo 41, mira lo que nos dice Hechos, ahí te encargo, dice Hechos 2:41, dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. 3,000 bautizos en un día. Ahí te encargo la alberca, ¿verdad? El mantenimiento que había que darle a esa alberca, ¿no? Así cloro. 3,000 personas. Y son 3,000 que creyeron, pues son 3,000 que bautizaremos. O sea, no es de que, bueno, si los repartimos en cachitos durante el mes. No, pues los que creyeron, ellos van a ser bautizados. Y estos son, si me dedicara a poner todos los pasajes de Hechos, nos vamos a las 8 de la noche el día de hoy. Pero porque yo sé que nos da hambre, no voy a seleccionar algunos. Pero lee Hechos y vas a ver este patrón vez tras vez, tras vez, tras vez, una y otra vez. Este aspecto. Ahora, todos se bautizaban cuando creían. Pregunta número 2: ¿qué significa entonces el bautizo? Número 1, lo hacemos por obediencia a la gran comisión y el mandato de Cristo. Número 2, ¿qué significa? La palabra, seguramente ya lo sabes, pero lo voy a decir como quiera. La palabra griega es baptizo. ¿Qué significa? Significa en un sentido literal sumergir a alguien o a algo en algo. ¿Sí? O sea, no necesariamente en agua, pero bueno, nosotros lo hacemos en agua. O sea, si tú un día, no sé, tienes lodo y metes algo en el lodo, eso cuenta con la palabra bautizo. O sea, bautizo quiere decir sumergir algo en algo, tal cual. Pero bueno, en nuestro caso, bautizamos específicamente en agua. Gracias a Dios que lo hacemos en agua y no en lodo. Está mejor. Sí. Y esta definición de bautizo, lo hacemos de una manera literal, pero fíjate bien. Tiene dos expresiones. ¿Qué significa para los seguidores de Cristo? La definición de qué significa bautizarte tiene dos maneras de expresarse, ¿ok? Tiene dos vías de expresión. O sea, al bautizarte significan dos cosas. La primera es identificarte con Cristo. O sea, tomar la decisión de seguirlo a Él, identificarte que eres de Él. Eso es lo primero, que tú volteas a ver a Cristo Jesús y dices: yo quiero seguirlo,
yo quiero conocerlo, yo quiero pertenecerle, yo quiero caminar detrás de Él, yo quiero que Él sea mi Señor y que Él sea mi Salvador. De tal manera que esta identificación que yo tengo con Jesús, de que me identifico como un discípulo, como un seguidor, como un creyente, como un hijo de Dios, lo voy a hacer al bautizarme. Es una identificación con Cristo. Fíjate bien, Romanos 6 versículo 3. Ya me puse un poquito más técnico, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la clase de bautizos. Romanos 6 versículo 3. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en él? Y ahí dice, bautismo. Fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo. Y dice, nos unimos a Él en su muerte, versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante Él bautismo, dice una vez más, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el glorioso poder del Padre, ahora nosotros también podemos vivir en una vida nueva. En este sentido, lo que Pablo está diciendo es que tú y yo, cuando entramos al agua, nos identificamos como cuando Cristo murió, y que cuando tú y yo salimos del agua, nos identificamos como cuando Cristo salió de la tumba. Entonces tú y yo morimos a una vida antigua y resucitamos a una vida nueva. Este es el símbolo que Pablo le da en Romanos 6. Colosenses 2 versículo 12 dice, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y dice, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces, literalmente tú y yo nos estamos identificando con la muerte y la resurrección. Cuando entras al agua, literalmente estás diciendo, este gualo que ha llegado hasta este día muere. Y cuando salgo del agua es, y ahora soy una nueva criatura, soy una nueva persona, tengo una nueva oportunidad y tengo una nueva identidad y una nueva vida de un seguidor de Cristo Jesús. Y eso es lo que significa entrar y salir del agua. Ahora, Gálatas 3:27, una ilustración que Pablo da que me parece fascinante. Dice, todos los que fueron unidos a Cristo en el, otra vez, bautismo, dice, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Si nosotros tenemos esta expresión coloquial de me puse la camiseta, ¿verdad? Y viene el partido de México y pues te pones la camiseta, ¿verdad? Algunos tienen su partido político favorito y se ponen la camiseta, ¿verdad? Algunos tienen su grupo al que van a ir al concierto y ¿qué haces? Te pones la camiseta. De alguna manera nos ponemos la camiseta de aquello con lo que nos identificamos, de aquello de lo que somos fans, de lo que seguimos, de lo que admiramos, de lo que valoramos, lo que apreciamos. Y Pablo está diciendo que cuando te bautizas, literalmente haz de cuenta que te estás poniendo la camisa de Cristo, te estás identificando con Él. Es un sentido de identidad, de ahora soy del equipo de Jesús. Antes era del equipo del chanclas, pero ahora soy del equipo de Cristo Jesús. Sí, ahora le pertenezco a Él. Ahora estoy en su equipo, ahora lo sigo a Él, ahora estoy en su propósito, ahora estoy en sus planes, ahora estoy siguiéndolo a Él como el capitán de nuestro equipo. Y bautizarte es hacer una expresión de identificación con la persona de Cristo. Ahora, dije yo que el bautismo tiene dos vías de expresión. La primera es identificarte con Cristo, pero mira, la segunda es identificarte con su cuerpo, con su iglesia, con su pueblo. O sea, toda la gente chula, guapa y elegante que tienes sentada aquí a tu lado. Sí, es identificarte con el cuerpo de Cristo. Pablo usa la expresión del cuerpo de Cristo hablando de la iglesia y dice que Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? El cuerpo tiene que estar en una sola pieza, ¿sí? No le puedes quitar una cabeza a un cuerpo y pretender que el cuerpo puede funcionar, y no puedes quitarle un cuerpo a una cabeza y pretender que la cabeza en ese sentido puede funcionar. Estamos unidos a Cristo, ¿sí? Cristo es la cabeza de su iglesia y Cristo nos da vida, de tal manera que no podemos pretender seguir a Cristo sin pensar que también somos parte de la iglesia. Ahora, Walo, ¿de qué iglesia estás hablando? ¿Estás hablando de Central? Sí y no. O sea, sí, está padre que lo hagas en Central, pero en realidad te estás identificando, fíjate bien, con la iglesia de Jesucristo, que no se llama Central, no está limitada a este salón. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo y alrededor del tiempo. Sí, te estás identificando con los apóstoles
con la iglesia de Éfeso, los de la Odisea, te estás identificando con nuestros hermanos en China, te estás identificando con nuestros hermanos en Corea. Eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Y al bautizarte también, de alguna manera te estás poniendo la camiseta de la iglesia, de que eres parte del cuerpo de Cristo. Fíjense bien, 1 Corintios 12:13, va a estar ahí en pantalla. Y dice: todos fuimos, otra vez, sumergidos, bautizados por un solo espíritu. ¿Para qué? Para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, esclavos o libres, a todos se nos debe beber de un mismo espíritu. Está diciendo, seas quien seas, en la condición que estés o vengas de donde vengas, cuando tú te bautizas, te sumas al cuerpo de Cristo. De tal manera que tú y el hermano en China que está adorando a Cristo somos hermanos. No hablaremos el mismo lenguaje, pero mira, no te vayas tan lejos. A veces aquí mismo en México no hablamos igual, no nos andamos entendiendo, pero somos uno en Cristo Jesús. Ya no importan las barreras étnicas de dónde vienes, tu código postal, tu apellido, no importa nada, porque ahora somos una nueva familia en Cristo Jesús. Es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, lo que está pasando es que cuando te bautizas, dices, soy de Cristo y soy de la iglesia, soy de su cuerpo, soy parte de esta familia de fe alrededor de la historia y alrededor del mundo actualmente. De tal manera que, por ejemplo, si el día de hoy se bautizó alguien en alguna iglesia, gloria a Dios, ¿verdad? Nos alegramos nosotros. Yo cuando veo bautizos en iglesias de otros amigos me alegro bastante, me da mucho gusto, porque esa victoria es nuestra victoria también. Amén. Ahora, pregunta número 3 de 24 preguntas. No se crea, solo son 4 y ya vamos en la 3. ¿Quién debe bautizarse? Ok, ya entendí que es un mandato que es importante, que no podemos figurar la idea de seguir a Cristo sin considerar el bautizo, porque es parte. Número 2, ya vimos que el bautizo es identificarte con Cristo, su muerte y su resurrección, y identificarte como también parte de su cuerpo. Número 3, ¿quién debe de bautizarse? Estás a lo mejor el día de hoy entendiendo y dices, pero ¿aplica en mí o no? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Número 1, aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador y lo han recibido como su Señor. Si tú dices el día de hoy, Cristo es mi Señor y mi Salvador, quizá no lo sé todo, quizá no tengo toda la teología, pero lo reconozco como mi Redentor, mi Mesías, como mi Dios, y lo seguiré conociendo, pero el día de hoy quiero tomar la decisión de seguirlo. Tú te puedes bautizar el día de hoy. El bautizo en sí no requiere como tal. Hay diferentes denominaciones, iglesias que lo manejan de maneras distintas. ¿Sí? Tú lees el libro de los Hechos y tienes historias como la del etíope, que Felipe le explica el evangelio y el etíope dice, ahí hay agua, vámonos de una vez. No le dijo, no, mira, inscríbete al masterclass de bautizos ahí en internet, va a haber una prueba y un examen, teología, métete al curso de hebreo, griego, arameo. Y lo vemos. El etíope literal le preguntó, ¿qué impide? Literal dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, en la versión mexicana habla hoy, Felipe le dijo, nada, ¿verdad? No hay nada que impida. Se detiene el carruaje, se bajan y lo sumerge al agua a este famoso etíope que estamos leyendo. Número 2, ¿quién debe bautizarse? Aquellos que han decidido en un acto de fe, arrepentimiento, seguir a Cristo el resto de sus vidas. Aquellos que han tomado la decisión de seguir a Jesús y quieren hacer público y evidente su compromiso. He decidido seguir a Cristo. Qué bella canción, le puedo decir sin temor a equivocarme, que es de mis favoritas. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. ¿Y sabe qué? Yo he decidido seguir a Cristo y mi esperanza es que por su gracia, su misericordia y su bondad, un día voy a entrar a su presencia en la eternidad. Yo no sé si voy a llegar trotando, yo no sé si voy a llegar de pie como campeón o arrastras. Sea como sea,
yo he decidido seguir a Cristo y creo que Él es mi buen pastor y que Él me guía como oveja de su prado y que Él me va a llevar a esos delicados pastos hasta la eternidad, porque Él es el buen pastor. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús? Ahora, hay personas que fueron bautizadas de niños. Sí, hay personas que a lo mejor tienen esa duda: yo ya me bauticé de niño, ¿será que me tengo que volver a bautizar o ya me palomearon? ¿Verdad? Número uno, si te bautizaron de niño, yo no criticaría en absoluto a tus papás. De hecho, todo lo contrario. Qué bendición, qué bonito, qué hermosa declaración de fe. Habla de la intención de que tus papás tuvieron de que tú pudieras conocer a Cristo y ser parte de su plan desde una pequeña edad. De verdad es la más bonita intención, es la más hermosa declaración de fe de un padre, decir: es que mi hijo es de Cristo. Así que no lo vemos aquí como que estos que bautizan de niños. O sea, no es algo que critico, menosprecio ni desprecio. Es algo que digo: qué bello corazón. Sí, ahora, hay toda una línea doctrinal de gente que bautiza niños, y yo conozco teólogos que me lo han explicado personalmente. Teólogos que, o sea, están años luz adelante de conocimiento, y me lo explicaron y casi me convencieron. O sea, a lo que voy es que no es una idea hueca, tonta, así como que, ay, ¿de dónde sacaron esa? No, tiene su sustento. Sin embargo, aquí en Central, por la evidencia que vemos en el libro de los Hechos, que en la mayoría de los casos, por si no decir todos, vemos que son adultos bautizándose. O sea, gente que con convicción está haciendo esta declaración voluntariamente. Entonces, por simplemente esa razón, hemos decidido que bautizamos gente mayor. O sea, con gente, no niños, pues, o bebés. Otra vez, si lo hicieron contigo o si lo hicieron con alguien más, gloria a Dios, o sea, qué bonito. Pero en Central no lo acostumbramos, ¿verdad? No acostumbramos bautizar bebés o niños. Lo que hacemos, y usted lo ha visto, es que presentamos a los niños, ¿verdad? Y decía este teólogo cuando hablaba de este tema, dice, pues no te hagas, hombre, es como un bautizo pero en seco, ¿verdad? Y yo, pues sí, o sea, es algo similar, porque estoy presentando a mis hijos delante de Dios, pero no hay agua, ¿verdad? Entonces, esa es la intención. Pero yo el día de hoy creo que al final, yo te voy a hacer un ejemplo. A mí me bautizaron de niño, sí, pero cuando a mí me bautizaron de bebé, mi teología solo tenía dos doctrinas principales: leche y chupón, ¿verdad? Y el fruto era pañal. Entonces, no era así como que había mucho fruto en mi vida de salvación y vida eterna, ¿verdad? Entonces me bautizaron de niño, pero hubo un día muy especial, ahí tengo la foto y me conmueve mucho, en donde yo sentí la convicción de seguir a Cristo. La convicción la pone el Espíritu Santo, por supuesto. Y llegó mi Felipe, y ahí tengo de hecho mi bautizo, y salgo con mi Felipe y al lado, el que me estuvo ahí insistiendo, y los bautizamos el mismo día. Y ahí está la foto, bien padre. Fue un día. Entonces, ahora, si tú te bautizaste de bebé y tú dices, esa contó, o sea, para mí esa fue la buena, está súper bien, ¿verdad? Yo no te reprocharía de que no es cierto, no contó y Dios te lo va a recriminar. No, ¿verdad? O sea, si tú estás bien con eso, está bien. Pero habrá algunos que dicen, yo me bauticé de niño, pero pues cuando era bebé, pues no creía en Dios, ¿verdad? Porque ni creía en nada, porque no podía todavía procesar. Y el día de hoy, aunque me bautizaron de niños, yo quiero hacer esta, porque ahí te va también. Pues nuestros papás nos bautizaron, pero no fue nuestra voluntad, ¿verdad? No fue personal la convicción. Entonces quizá el día de hoy dices, yo quiero hacer pública esa convicción mía, ¿verdad? Dios ha hablado a mi corazón y yo quiero hacer esa decisión pública porque Él me convenció a mí de que Cristo es el camino, de que Cristo es la verdad y de que Él es la vida. Y es una convicción personal, voluntaria y pues sí, de todo corazón. Punto número 4 y último: ¿cómo se llevan a cabo los bautizos? Te digo que todo es tomado de la Escritura, pero fíjate bien,
Número uno, y esto es súper importante, ¿cómo se llevan a cabo los bautizos? Número uno, sabiendo que no son para salvación. El bautizo no te lleva al cielo, no te salva. Sí, ¿te acuerdas la escena cuando Jesús está en la cruz y hay dos ladrones malhechores a su lado? Y uno le dice, bájate, que no sé qué. Y el otro le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Híjole, a ver, búsquense una alberca aquí cerquita, mójenmelo para... ¿Qué dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te hago una pregunta, ¿se bautizó ese hombre? No, por supuesto que no. Sí, y Jesús le dijo, hoy estarás. ¿Por qué? Porque la salvación y la vida eterna tú y yo la recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por el agua, es por la fe. Sí, entonces, si no te has bautizado el día de hoy, no sé qué, entonces no soy salvo porque no me he bautizado. No, 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 tú eres salvo porque has puesto tu fe en Cristo Jesús. Pero al hacerlo, escucha bien esta frase, haces de una manera externa, expresas de una manera externa una convicción o una transformación interna. De alguna manera se ve lo que está pasando adentro cuando te bautizas. Número dos, ¿cómo los llevamos a cabo? Sabiendo que las aguas no te van a transformar y no son mágicas. Ya lo comprobamos, por más cloro que le echamos, el cloro no limpia los pecados. Y no nos quita el vicio, y no nos quita las luchas, y no nos quitan los problemas. Sí, entonces hay algunos de que, no hombre, nomás me meta al agua y cuando salga, así la espuma, ¿sí? No, es agua con cloro. Y así, o sea, no. El agua no tiene poder en sí mismo, es un simbolismo, ¿sí? Representa algo. Es que cuando salga del agua va a bajar una paloma encima. Yo se las he contado, conmigo eran bien gachos y cuando me bauticé decían, no oíste, Gualo, pero te metieron al agua y bajó un cuervo así. Ya, ¿cómo son? Pero un día voy a ser pastor y me las van a pagar. No sé qué. Entonces las aguas no tienen nada de mágico. O sea, literal puede ser en la alberca, puede ser en el río Ramos o puede ser en la isla del Padre, ¿verdad? Yo sé, ya les di una idea, pero no, vamos a hacerlas en esta quinta. Porque el agua no tiene nada. Ahora, siguiente punto, ¿cómo lo hacemos? Sabiendo que el bautismo no te va a perdonar los pecados. Es la sangre de Cristo la que lava nuestros pecados. No es por ser bautizado entonces que ahora Dios sí me ama o que ahora Dios sí me va a perdonar. No, Dios te perdona cuando pones tu fe en Cristo Jesús y vas a Él con tu esperanza y tu arrepentimiento y Él te perdona. Último punto de lo que no es, sabiendo que el bautismo no te va a dar una protección especial o un acceso diferente a Dios. No, es que el día que me bautice, ahora sí, mira, las oraciones, línea directa. El día que me bautice, no, tú tienes línea directa hoy, porque Cristo abrió un camino y un acceso directo al Padre. Y nadie puede ir al Padre si no es por el bautizo. No dice eso la Biblia, dice si no es por mí. Entonces, en este sentido, quiero quitarle el elemento místico a la práctica del bautizo. Es una práctica normal, coloquial, pero es un símbolo público de algo espiritual muy profundo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bautizarte es un antes y un después, una decisión de hacer pública tu fe, de manifestarla ante Dios y ante la iglesia, que es nuestra familia de fe. Por eso lo hacemos, número uno, por inmersión, porque así lo vemos en la Biblia. Se bautizaban en ríos, lagos, fuentes, mares y estanques, ¿verdad? Siempre se sumergían. Vas a ver constantemente el lenguaje cuando salieron del agua y cuando salieron del agua, cuando descendieron al agua y salieron del agua. Algunos lo hacen por aspersión, ¿verdad? Tienen así como que un de esos que con el que peinas a los niños para ir a la escuela y luego te hacen así y como que ya no sé qué pensar de eso, pero yo lo que veo en el libro de los Hechos es que se metían tal cual al agua y prefiero parecerme más al libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces lo hacemos por inmersión. Número dos, lo hacemos con la iglesia, lo hacemos con toda la iglesia. Número tres, lo hacemos como una celebración, es un momento de celebrar. Y número cuatro, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque
Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre,